Tengo un anuncio que hacer, dijo Andrew golpeando su copa de vino con una cuchara. La conversación en la mesa abarrotada de mis padres se acalló cuando todos se volvieron hacia mi esposo, con quien llevo 7 años casado. Observé su rostro con atención, notando el ligero temblor en su mano, la forma en que sus ojos se dirigieron a mi hermana Jenny antes de posarse sobre las cabezas de todos. Mi corazón latía con fuerza, sin revelar nada de lo que había sabido durante meses. Vivian y yo nos divorciamos, continuó con voz cada vez más firme. No había planeado anunciarlo así, pero como todos estamos juntos. Mi madre se quedó sin aliento. La tía Patricia se llevó una mano al corazón. Las pobladas cejas de mi padre se fruncieron, confundido. Hay más, añadió Andrew, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la de Jenny. Jenny y yo nos hemos enamorado. Llevamos años intentando luchar contra ello, pero a veces el amor te elige a ti. El silencio de asombro que siguió solo fue roto por el susurro de mi madre, Dios mío. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando el inevitable colapso, lágrimas, gritos, tal vez el lanzamiento de la porcelana fina de mi madre. En cambio asentí con calma y dije, por favor, todos, revisen sus correos ahora mismo. Soy Vivian Hayes, tengo 32 años y actualmente trabajo como especialista forense digital en una empresa de ciberseguridad en Seattle. Mi trabajo consiste en reconstruir evidencia digital, rastrear huellas electrónicas y documentar patrones digitales de comportamiento. Soy bueno en lo que hago, metódico, minucioso y paciente. Lo que quería era simple, un matrimonio amoroso basado en la honestidad y el respeto mutuo. Se interponían en mi camino mi esposo Andrew y mi hermana menor Jenny, quienes aparentemente habían decidido que su felicidad valía la pena sacrificar la mía. La injusticia no era solo asunto suyo, sino el elaborado engaño que la acompañaba. Las mentiras que se dijeron no solo a mí, sino a toda nuestra familia. La reescritura de nuestra historia compartida para justificar su traición. La suposición de que yo desempeñaría el papel de víctima ciega en su narrativa cuidadosamente construida. ¿Correos?, preguntó Andrew con la confusión reflejada en su rostro. ¿Qué correos? Los envié justo antes de cenar, respondí sacando mi teléfono. Todos ya deberían haberlos recibido. Alrededor de la mesa, los familiares buscaban sus teléfonos con vacilación. Mi primo David fue el primero en abrir su correo con los ojos como platos mientras revisaba el contenido. Mi madre la siguió, llevándose la mano a la boca mientras jadeaba por segunda vez esa noche. ¿Qué has hecho?, siseó Jenny, palideciendo al tomar su teléfono. Andrew parecía cada vez más inquieto, mirando entre mí y su correo electrónico aún sin abrir. Vivian, sea lo que sea esto, es solo documentación, dije con calma. Algo en lo que soy especialmente buena. A medida que más familiares abrían sus correos electrónicos, las expresiones en la mesa pasaron de la sorpresa por el anuncio a algo más sombrío. Desaprobación, ira y decepción no dirigidas a mí, sino a Andrew y Jenny. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que los correos electrónicos que leían contenían solo una fracción de las pruebas que yo había recopilado. La magnitud de la traición era mucho peor de lo que cualquiera en esta mesa, excepto quizás Andrew y Jenny, pudiera imaginar. Andrew y yo nos conocimos durante una recaudación de fondos para el Hospital Infantil de Seattle hace 8 años. Era un anestesiólogo pediátrico dedicado y compasivo. Estuve allí representando a mi empresa, que había donado servicios de ciberseguridad al hospital. Nuestra conexión fue inmediata e intensa. En menos de un año, nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín trasero de la casa de mis padres. Aquellos primeros años fueron preciosos. Compramos un bungalow de estilo artesano en Queenan y pasábamos los fines de semana renovándolo juntos. El horario de trabajo de Andrew era exigente, pero siempre tenía tiempo para nosotros, escapadas sorpresa de fin de semana, preparaba desayunos elaborados los domingos y dejaba notitas en mi portátil. Nunca me había sentido más segura ni más querida. Jenny siempre había sido la inquieta de la familia. Había abandonado la universidad 2 veces, se había mudado de ciudad y cambiado de profesión con una frecuencia vertiginosa. Cuando regresó a Seattle hace 3 años, tras otro intento fallido de establecerse en Denver, fui yo quien le sugirió que se quedara con nosotros hasta que se estableciera. Andrew dudó al principio. ¿Estás segura? Podría cambiar nuestra dinámica, dijo. Es mi hermana, respondí. La familia se apoya en la familia.
Lo que se suponía que sería una estancia de 2 meses se alargó a 6. Jenny encontró trabajo rápidamente en una galería de arte local, pero afirmó que no podía permitirse los precios de alquiler de Seattle. No me importó. Siempre había querido estar más cerca de mi hermana, y su presencia parecía llenar un vacío que desconocía en casa. Mirando hacia atrás, veo las señales de advertencia que pasé por alto, como Andrew empezó a trabajar turnos más largos, como Jenny hacía recados que le llevaban horas más de lo debido, como se desarrollaban bromas privadas en las que yo no participaba, la tensión ocasional que llenaba la habitación cuando entraba, como si hubiera interrumpido algo. Parece que se llevan bien, comentó mi madre durante una barbacoa familiar, viendo a Andrew ayudar a Jenny a montar una red de bádminton. ¿Por qué no?, respondí, genuinamente desconcertada. Mamá se encogió de hombros. Algunos hombres no se llevan bien con sus suegros, qué suerte. Yo tuve suerte, pensé. Mi esposo y mi hermana se habían hecho amigos. Nuestra casa se sentía más animada con la energía de Jenny. Si Andrew a veces parecía distante, lo atribuía al estrés laboral. Si Jenny a veces lo observaba con una intensidad extraña, yo lo descartaba como mi imaginación. Incluso después de que Jenny finalmente se mudara a su propio apartamento, siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas. Cenas de domingo, noches de cine improvisadas, llamadas para pedir ayuda con las reparaciones de la casa que al parecer no podían esperar a que llegara del trabajo. Eres demasiado confiada, me dijo mi amiga Heather una vez después de ver a Jenny llamar a Andrew por tercera vez durante nuestro almuerzo. No dejaría que mi hermana se sintiera tan cómoda con mi esposo. Me lo tomé a risa. Jenny solo está necesitada. Además es Andrew. La insinuación era clara. Andrew jamás me traicionaría. Era demasiado honesto, demasiado dedicado, demasiado bueno. Si de vez en cuando lo pillaba mirando un mensaje entrante y guardando rápidamente el teléfono, me decía a mí misma que no debía ser paranoica. Si él y Jenny a veces se quedaban en silencio cuando entraba en una habitación, me convencía de que era pura coincidencia. Al fin y al cabo, la confianza era la base de nuestro matrimonio. El descubrimiento llegó por casualidad, como suele ocurrir en estas situaciones. Hace 6 meses, estaba usando la laptop de Andrew para pedir comida a domicilio mientras él estaba en el trabajo. Al abrir el navegador, se restableció automáticamente su sesión anterior, incluyendo su correo electrónico. No estaba buscando nada. No tenía ninguna sospecha que me obligara a fisgonear. Pero allí estaba una serie de mensajes entre Andrew y Jenny, explícitos e inequívocos. Anoche fue increíble, había escrito Jenny. No puedo dejar de pensar en ti. Tenemos que tener más cuidado, respondió Andrew. No quiero hacerle daño a Viv. Leí todo el hilo con una extraña indiferencia, como si estuviera examinando pruebas para un caso laboral en lugar de presenciar el colapso de mi matrimonio. Los correos electrónicos se remontaban a más de 2 años. 2 años de engaños ocurriendo ante mis narices. Cerré la laptop sin pedir la cena. Cuando Andrew llegó a casa esa noche, busqué en su rostro algún rastro del desconocido que había descubierto. Alguna indicación de que el hombre que me besó la frente y me preguntó cómo me había ido el día era el mismo que le había escrito esos mensajes a mi hermana. Pero se veía exactamente igual. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. ¿Un día duro en el trabajo? Solo estoy cansada, respondí, observándolo atentamente. Con qué facilidad le llegó la mentira. Con qué comodidad se movía por nuestra casa, por nuestra vida, manteniendo este secreto. Durante los días siguientes me encontré oscilando entre el entumecimiento y un dolor devastador. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, preguntándome cómo había pasado por alto las señales. Durante el día funcionaba en piloto automático, iba a trabajar, preparaba la cena, participaba en conversaciones que ahora parecían predefinidas y vacías. No las confrontaba de inmediato. Una parte de mí esperaba que hubiera una explicación, algo que diera sentido a lo incomprensible. Quizás los correos eran solo fantasías, y nunca se hizo nada al respecto. Quizás Andrew había sido manipulado de alguna manera. Quizás había malinterpretado el contexto. Pero los hábitos profesionales son difíciles de eliminar. Empecé a documentar, al principio casi inconscientemente. Anoté cuando Andrew decía trabajar hasta tarde,
pero su ubicación aparecía en otro lugar. Registré encuentros casuales entre él y Jenny que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia. Cotejé los extractos de tarjetas de crédito con las reservas de hotel y los gastos de restaurantes. Las pruebas se acumulaban, irrefutables y desgarradoras. No solo tenían una aventura, sino que eran extremadamente descuidados al respecto, como si no esperaran que me diera cuenta, o tal vez no les importara si lo hacía. 2 semanas después de mi descubrimiento inicial, me encontré sentada en mi coche frente a un hotel de lujo en el centro, viendo entrar juntos a Andrew y Jenny. Se reían, con la mano de él apoyada íntimamente en la parte baja de su espalda. Tomé fotos mecánicamente y las añadí a mi creciente archivo. Esa noche Andrew llegó tarde a casa, alegando que una cirugía de emergencia lo había mantenido en el hospital. Asentí, le serví la cena recalentada y escuché su elaborada ficción sobre un niño con el apéndice perforado. «Te ves agotado», dije observando la leve mancha de lápiz labial en su cuello, el tono de Jenny. «Fue intenso», asintió, tomándome la mano por encima de la mesa. «Pero ya estoy en casa». La ternura del gesto casi me destroza. En ese momento me di cuenta de que vivía con una completa desconocida. Alguien capaz de mirarme a los ojos mientras construía una realidad alternativa. El hombre con el que me casé, la hermana con la que crecí, ninguno existía como yo creía. Retiré la mano con suavidad. «Deberías descansar un poco». Esa noche, mientras Andrew dormía a mi lado, tomé una decisión. No los confrontaría todavía. No les daría la satisfacción de mis lágrimas ni de mi rabia. Seguiría reuniendo pruebas, construyendo mi caso metódica y exhaustivamente. Y cuando llegara el momento de revelar lo que sabía, no sería en privado, donde podrían manejar la narrativa. Sería público, irrefutable y completamente a mi manera. Durante los 2 meses siguientes viví una doble vida. De día era Vivian Ayes, mi esposa devota y mi hermana cariñosa. Asistía a las reuniones familiares, cuidaba de nuestro hogar y continuaba las rutinas de nuestro matrimonio con precisión robótica. Por las noches me convertía en detective de mi propia vida, documentando meticulosamente la red de mentiras que me rodeaba. Cuanto más descubría, más elaborado resultaba su engaño. Habían creado un calendario digital compartido con entradas codificadas para coordinar sus reuniones. Tenían una tarjeta de crédito conjunta, de la que no sabía nada, que usaban exclusivamente para sus encuentros. Incluso habían hablado de planes para el futuro, de las vacaciones que tomarían y de la casa que esperaban comprar una vez que resolvieran el problema de Vivian. Mi primer intento de confrontación se produjo después de 3 meses de vigilancia. Lo abordé estratégicamente eligiendo un momento en el que Andrew estaba vulnerable, cansado después de un largo turno, ligeramente apaciguado por una copa de vino. «Creo que deberíamos hablar de Jenny», dije con naturalidad mientras nos sentábamos en el columpio del porche una noche. Su cuerpo se tensó mínimamente. «¿Y ella?» «He notado que parecen cercanos». Andrew rió con un sonido ligeramente forzado. «¿Es tu hermana?» «Claro que somos muy cercanas». «No quiero decir muy cercanas, Andrew». Le sostuve la mirada fijamente. «¿Hay algo que quieras decirme?» Por un instante pensé que confesaría. Algo brilló en sus ojos, reconocimiento, quizás incluso culpa. Entonces su expresión se endureció. «No sé qué insinúas, pero no lo aprecio», dijo con frialdad. «Jenny es de la familia. Si te sientes insegura por algo, es tu culpa». La rápida negación y redirección, presentándome como la esposa irracional y celosa, fue tan fluida que casi me hizo dudar de mi propia evidencia. Casi. Mi siguiente enfoque fue más directo. Dejé abiertas las ventanas del navegador con las confirmaciones de hotel y coloqué mi cronología documentada donde él pudiera encontrarla accidentalmente. En cada ocasión, Andrew encontraba maneras de justificar la evidencia o simplemente la ignoraba por completo. Mientras tanto, Jenny lanzó su propia contraofensiva. Empezó a llamarme con más frecuencia, sugiriendo actividades para hermanas con un entusiasmo fingido. Me presentó a hombres solteros en eventos de galerías, comentando que Andrew y yo pensamos que trabajas demasiado y que deberías salir más. La crueldad de intentar emparejarme mientras dormía con mi esposo fue impresionante. La revelación más dolorosa vino de mi madre, quien inocentemente mencionó que Jenny había estado ayudando a Andrew a planear algo especial para su aniversario.
Ha sido muy reservada al respecto, dijo mamá. Pero mencionó que llevaban meses preparando la sorpresa. Faltaban 4 meses para nuestro aniversario. La idea de que la usaran como tapadera para sus reuniones, involucrando a mi madre y su ficción, cristalizó algo en mí. Esto no fue solo una aventura. Fue una campaña sistemática para manipular a todos a nuestro alrededor. Decidí forzar la situación. Una noche dejé deliberadamente pruebas de su romance, recibos de hotel y capturas de pantalla de sus mensajes, en la encimera de la cocina, donde Andrew los encontraría. Cuando llegó a casa, lo esperé en la sala, preparada para la confrontación que finalmente lo sacaría todo a la luz. Pasaron las horas. Finalmente Andrew entró con expresión seria. Tenemos que hablar, dijo sentándose frente a mí. Sí, tenemos que hablar, asentí sintiendo una extraña sensación de alivio al ver que la farsa terminaba. Encontré algo inquietante, continuó colocando una carpeta en la mesa de centro entre nosotros. La alcancé esperando encontrar las pruebas que le había dejado. En cambio, encontré correos electrónicos impresos entre un compañero de trabajo y yo. Mensajes inocentes sobre un proyecto, editados para parecer románticos e incriminatorios. «Se lo de David», dijo Andrew con la voz tensa por un dolor fingido. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» El momento fue tan surrealista que casi me río. Había inventado pruebas de una infidelidad para acusarme, una distracción perfecta de su propia traición. «No pasa nada con David», dije con calma. «Esos mensajes son de trabajo y lo sabes». «Me parecen bastante íntimos», replicó. «Todas esas noches en la oficina, ahora tiene sentido». Me di cuenta con una claridad sorprendente de que no solo estaba evadiendo el tema, sino que estaba creando una justificación, creando una narrativa donde mi infidelidad imaginaria lo había llevado a los brazos de Jenny. Su naturaleza calculada me heló la sangre. «Creo que deberíamos separarnos un tiempo», dijo, tomándome la mano con fingida preocupación. «Esto no es saludable para ninguno de los dos». En ese momento lo comprendí. La confrontación directa nunca funcionaría. Andrew y Jenny se habían aferrado demasiado a su versión de la realidad. Negarían, desviarían y distorsionarían la verdad hasta que su ficción se convirtiera en la narrativa aceptada. Un tiempo separados podría ser bueno, acepté viendo el alivio inundar sus facciones. No esperaba que cediera tan fácilmente. «Me alegra que lo entiendas», dijo apretándome la mano. «No se trata de culpar a nadie. A veces la gente simplemente se distancia». Su compasión practicada era casi admirable. Me pregunté cuántas veces habría ensayado esta conversación con Jenny, perfeccionando su expresión de preocupación en el espejo del baño. «No me quedaré con Jenny mientras averiguamos qué hacer», continuó. Me ofreció su habitación de invitados cuando le conté la situación. «Por supuesto que sí». Asentí, interpretando mi papel en el guión mientras mentalmente me dirigía a una nueva fase de mi investigación. Si Andrew pensó que mi aquiescencia significaba rendición, estaba muy equivocado. La semana siguiente, mientras Andrew trasladaba algunas de sus cosas al apartamento de Jenny, me tomé un día libre en el trabajo. Mientras creían que estaba en la oficina, visité a un investigador privado que me recomendó un colega. Douglas Parker se especializaba en casos de infidelidad y había testificado en cientos de divorcios. «No busco contratarte», le expliqué extendiendo mis pruebas sobre su escritorio. «Necesito una evaluación profesional de lo que he recopilado y asesoramiento sobre qué más podría necesitar». Douglas revisó mi documentación con gran sorpresa. «La mayoría de los clientes acuden a mí con sospechas. Has traído un expediente completo». «Es a lo que me dedico», respondí. «Solo que no suelo hacerlo en mi vida personal». Confirmó lo que ya sospechaba. Mi evidencia era convincente, pero podría justificarse de forma aislada. Recomendó documentación adicional, registros financieros que mostraran patrones de engaño, declaraciones de testigos del personal del hotel y, lo más importante, pruebas de su intención de engañar, no solo de la aventura en sí. «La intención es poderosa en los procesos de divorcio», aconsejó. «Si puede demostrar que planean engañarlo deliberadamente a usted y a otros, su posición se fortalecerá considerablemente». Salí de su oficina con un propósito renovado y una lista de recursos. Durante el mes siguiente amplié mi investigación más allá de documentar el asunto.
Descubrí engaños financieros que no había detectado antes. Andrew llevaba casi un año desviando dinero de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta privada. Jenny había cargado gastos a mi tarjeta de crédito en múltiples ocasiones cuando se la presté para emergencias. El descubrimiento más sorprendente llegó a través del almacenamiento en la nube de Andrew, que respaldaba automáticamente sus mensajes de texto. Encontré conversaciones entre él y Jenny, en las que hablaban de mí con crueldad y desdén, se burlaban de mi confianza y planeaban cómo presentarían su relación a nuestra familia tras el inevitable divorcio. Está tan absorta en su trabajo que no se ha dado cuenta de nada, había escrito Andrew. Probablemente podríamos tener sexo en la encimera de la cocina mientras ella escribe en la habitación de al lado. Seguramente nos agradecerá que hayamos tomado la decisión por ella, respondió Jenny. De todas formas, nunca supo ser una esposa de verdad. Leer su crueldad casual transformó algo dentro de mí. El entumecimiento que me había protegido dio paso a una ira fría y esclarecedora. Esto no era solo traición. Fue un abuso emocional sistemático, un esfuerzo coordinado para socavar mi realidad y preservar su imagen. Empecé a prepararme para el desenlace. El divorcio era inevitable, pero ocurriría en mis términos, no en los suyos. Consulté con Diana Wright, la abogada de divorcios más respetada de Seattle, quien revisó mis pruebas con precisión clínica. Es una documentación excepcional, dijo. La mayoría de mis clientes me traen pañuelos y acusaciones. Me has traído recibos, tanto literales como figurados. ¿Qué debo esperar?, pregunté. Con lo que me has proporcionado. Un acuerdo favorable, sin duda. Pero Washington es un estado sin culpa. Los tribunales no los castigarán por el asunto en sí. No busco un castigo legal, aclaré. Quiero que se reconozca la verdad. Quiero que se desmantele su narrativa. Diana me observó atentamente. La opinión pública puede ser más severa que cualquier juicio. Si ese es tu objetivo, debes considerar cuidadosamente cómo y cuándo presentar estas pruebas. Sus palabras cristalizaron mi enfoque. Andrew y Jenny habían orquestado una ficción pública. La respuesta apropiada era la verdad pública, transmitida de una manera que no podían controlar ni reescribir. Al salir de la oficina de Diana, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Cena familiar en casa este domingo. El cumpleaños de tu padre. Andrew y Jenny confirmaron su asistencia. Por favor, vengan. No lo hagan sentir incómodo. Se había presentado el escenario perfecto. Todos los actores estarían reunidos, esperando gestionar la narrativa de mi matrimonio fallido y su amor floreciente. No tenían ni idea de que ya no seguía su guión. Pasé los siguientes 3 días preparando meticulosamente mi presentación. Cada correo electrónico estaba diseñado a medida para su destinatario, conteniendo únicamente la información relevante. Para mi padre, la prueba de cómo Andrew le había pedido dinero prestado mientras desviaba fondos a su cuenta secreta. Para mi madre, pruebas de cómo Jenny la utilizó para crear coartadas. Para mis tías y primas, documentación de las mentiras específicas que les dijeron a cada una. El toque final fue un correo electrónico maestro para mí que contenía todo, la cronología completa, todas las pruebas y un relato detallado de mi proceso de descubrimiento. Esta sería mi referencia durante el inevitable caos que seguiría a mi revelación. El domingo por la mañana, me desperté con una extraña serenidad. Me vestí con cuidado con un sencillo vestido azul que Andrew siempre había complementado. Me peiné, me maquillé ligeramente y me puse los pendientes de perla que me había dejado mi abuela, un talismán de su fuerza que necesitaba desesperadamente. Mientras me preparaba para irme, mi teléfono sonó con un mensaje de Jenny. Solo quería saber si vienes esta noche. A papá le rompería el corazón si no aparecieras. Al fin y al cabo, todos somos familia. Tu descaro casi me hace perder la compostura. Respiré hondo, recordándome que en pocas horas, su ficción se derrumbaría bajo el peso de la evidencia irrefutable. Llegué a casa de mis padres puntualmente con un pastel casero y un regalo cuidadosamente envuelto para mi padre. Los sonidos familiares de una reunión familiar me envolvieron al entrar. Risas en la sala, el tintineo de los platos en la cocina, el murmullo de los comentarios deportivos en la televisión. Andrew y Jenny ya estaban allí, sentados uno junto al otro en el sofá. Habían mantenido una aparente amistad informal en familia, pero ahora,
con la verdad de su relación a punto de salir a la luz, se sentaron un poco más cerca que antes, tanteando el terreno de su relación pública. Vivian, mi madre me recibió con un fuerte abrazo. Me alegra mucho que hayas venido. Esto significa mucho para tu padre. Le devolví el abrazo, aspirando su aroma familiar, preguntándome cómo me miraría después de leer mi correo, si reconocería la fuerza que había necesitado para soportar estos meses de engaño. La cena transcurrió con una normalidad insoportable. Comimos el asado de mi madre y hablamos de temas seguros. El tiempo, el bebé de mi prima, los planes de jubilación de mi padre. Participé mecánicamente observando cómo Andrew y Jenny intercambiaban miradas desde el otro lado de la mesa, anticipando claramente el momento que habían planeado. Mientras servían el postre, Andrew se aclaró la garganta y golpeó su vaso. Sentí un escalofrío de déjà vu al recordar ese gesto en innumerables reuniones familiares, cuando hizo anuncios, ascensos, nuestro compromiso, la compra de nuestra casa. Momentos que antes me llenaban de orgullo ahora se revelaban como pasos en una relación construida sobre arenas movedizas. Lo que no había previsto fue una complicación de último minuto. Justo cuando Andrew empezó a hablar, mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de programación de correo electrónico. Entrega fallida, error del servidor. Una rápida comprobación confirmó mi peor temor. Los correos electrónicos cuidadosamente programados no se habían enviado. Mientras Andrew se lanzaba a su discurso preparado sobre decisiones difíciles y amor inesperado, yo intentaba desesperadamente reenviarlos. La respuesta del servidor fue clara. Interrupción temporal, tiempo estimado de recuperación desconocido. Sentí un momento de pánico absoluto. Todo mi plan dependía de que esos correos llegaran simultáneamente con el anuncio de Andrew. Sin ellos me habrían catalogado como la esposa desprevenida y lastimosa que esperaban que fuera. Andrew estaba llegando al clímax de su discurso, sosteniendo abiertamente la mano de Jenny. Mi familia observaba con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incomodidad y la compasión. Exactamente la reacción que esperaban. Tuve segundos para decidir. ¿Irme derrotado? ¿Confrontarlo sin mis pruebas? Ninguna de las dos opciones era aceptable. Mientras Andrew pronunciaba las palabras Jenny y yo nos hemos enamorado, me di cuenta de que había una tercera opción. Había traído mi portátil como respaldo. Todas las pruebas estaban allí organizadas y listas. Con serena determinación, lo abrí debajo de la mesa y busqué mi correo electrónico. Cuando Andrew terminó de hablar y todas las miradas se posaron en mí, presioné enviar un correo electrónico a todos los presentes, con todos los archivos adjuntos incluidos. Por favor, revisen sus correos ahora mismo, dije en medio del silencio atónito. La coreografía de los siguientes momentos fue casi hermosa en su precisión. Los teléfonos sonaron uno tras otro alrededor de la mesa mientras llegaba mi correo electrónico. Se intercambiaron miradas confusas antes de que, uno a uno, los familiares abrieran el mensaje. He preparado contexto adicional para el anuncio de Andrew, expliqué con calma, viendo cómo su sonrisa segura se desvanecía. Solo documentación que pensé que todos deberían tener. Mi padre fue el primero en reaccionar, con el rostro ensombrecido mientras revisaba su teléfono. Mi primo David susurró, «Madre mía», en voz baja. Mi madre dejó el teléfono con manos temblorosas, mirándonos a Jenny y a mí con creciente horror. «¿Qué es esto?», preguntó Andrew, cogiendo su teléfono. «Es la verdad», respondí simplemente. Todo lo que he descubierto en los últimos 6 meses, organizado para mayor claridad, recibos de hotel, mensajes de texto, registros financieros, el historial completo de tu relación con mi hermana. Jenny se abalanzó sobre su teléfono, palideciendo al abrir el correo electrónico. Son conversaciones privadas, no tenías derecho. Son conversaciones sobre mí, corregí, sobre cómo engañarme, sobre lo patética e ignorante que soy. Disfruté especialmente del intercambio donde discutiste si contármelo antes o después de Navidad, y decidiste que arruinarle las vacaciones sería cruel. Andrew revisaba frenéticamente las pruebas, su narrativa planeada de amantes desventurados se desintegraba con cada golpe. Esto es una invasión de la privacidad, balbució. No puedes simplemente, en realidad, sí puedo, interrumpí. Washington es un estado con consentimiento unipartidista para las grabaciones.
Nuestras cuentas compartidas eran, compartidas y la mayor parte de esta información se obtuvo de dispositivos y cuentas que dejaste abiertas, a menudo en nuestra casa. La sala se sumió en un silencio atónito, roto solo por alguna exclamación ocasional cuando alguien alcanzaba una prueba particularmente incriminatoria. ¿Planeabas anunciar esto esta noche?, continué con voz firme. Coreografiaste este momento para controlar la narrativa, los amantes reticentes, la difícil decisión, la ruptura definitiva. Simplemente no esperabas que tuviera una narrativa propia. Mi madre encontró su voz primero. Jenny, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Estaba sucediendo el cambio de percepción que había trabajado durante meses para lograr, la reescritura de su ficción cuidadosamente construida. Andrew intentó controlar los daños, la autoridad de su médico afloró mientras intentaba recuperar el control de la situación. Esta es claramente la manera en que Vivian procesa una transición difícil, dijo, adoptando un tono clínico. Ha creado este elaborado. Cállate, Andrew, interrumpió mi padre con voz gélida. Mi hija no inventa pruebas, es su profesión. Jenny se puso a llorar, su estrategia predilecta cuando la confrontaban. Nunca quise lastimar a nadie, sollozó. Simplemente pasó, no puedes controlar de quién te enamoras. Según tus mensajes, intervino mi primo David, levantando su teléfono, llevas más de 2 años planeándolo, eso no está pasando por casualidad. El coro de condenas creció a medida que más familiares procesaban lo que leían. La tía Patricia consolaba a mi madre, quien no podía dejar de mirar a Jenny como si viera a una extraña. El tío James le hacía preguntas directas a Andrew sobre las discrepancias financieras mencionadas en los correos electrónicos. Permanecí en silencio, observando cómo se desarrollaban las consecuencias naturales. Tras meses de documentación, análisis y preparación, no había nada más que decir. La evidencia hablaba por sí sola, clara e irrefutable. Recogí mi bolso y me puse de pie. Debería irme, dije en voz baja. Papá, siento mucho lo de tu cena de cumpleaños. Mi padre se levantó inmediatamente. Te acompaño a la salida. Afuera, me abrazó con fuerza. No tenía ni idea de lo que has estado pasando, dijo con la voz ronca por la emoción. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Necesitaba entenderlo primero, le expliqué, y necesitaba que todos los demás también lo entendieran, no que solo me creyeran. Mientras me alejaba, mi teléfono se llenó de mensajes de familiares, muestras de apoyo, conmoción y solidaridad. Lo apagué, dándole la bienvenida al silencio. A la mañana siguiente solicité el divorcio. Los intentos de Andrew y Jenny por controlar la narrativa se habían derrumbado por completo, no por una confrontación dramática, sino por la presentación metódica de la verdad. 3 meses después, al firmar los papeles finales del divorcio, mi abogado me preguntó si estaba satisfecho con el resultado. No me siento satisfecho, respondí con sinceridad, solo me siento claro. Había forjado una carrera descubriendo evidencia digital del comportamiento humano. Nunca imaginé que mi caso más importante sería documentar mi propio matrimonio en ruinas, pero los profesionales usan las herramientas a su alcance y, al final, la documentación metódica logró lo que la confrontación emocional jamás pudo. Reemplazó el engaño con la verdad. Esa noche empaqué mis últimas pertenencias y me mudé a mi nuevo apartamento con vistas a Puget Sound. Mientras el sol se ponía sobre el agua, borré los archivos de la investigación de mi ordenador. El último paso de un proceso que me había consumido casi 1 año de vida. Mañana sería la primera página de un nuevo capítulo. Uno escrito enteramente de mi puño y letra.